Bien, vamos a hablar ahora de economía, pero de la economía real, la economía a escala humana, aquella que vemos todos los días y que se manifiesta de manera principal en nuestro mundo laboral, en cómo nos desempeñamos en el mundo laboral, las oportunidades que surgen, los puestos que se crean, los puestos que lamentablemente dejan de crearse y también el tema salarial. Todo esto en la coyuntura que decíamos hace un rato acá, de una desaceleración marcada que estamos viviendo y que se puede traducir luego en una contracción de la actividad económica. Vamos a dialogar junto a Felipe Cuadra. Él es cofundador de RankMe, una plataforma de recursos humanos que sigue de cerca estas tendencias y además se ha dedicado precisamente a ver en terreno cómo avanza el mundo laboral. ¿Cómo estás, Felipe? Buen día, gusto de saludarte. Hola, buen día, Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Felipe, ustedes han hecho diversas estadísticas y han seguido también distintos fenómenos del mercado laboral, llamado así, del mundo laboral, el mundo del trabajo, y ustedes han visto, entre otros, un fenómeno complejo, que lo tenemos acá en el estudio que ustedes nos han compartido esta semana respecto al ausentismo laboral. En tiempos de reapertura, en tiempos de mayor movilidad, ya no hay mascarilla en los lugares de trabajo, pero se ha impuesto además el modelo híbrido y de ahí más adelante te lo pregunto. ¿Pero qué han visto ustedes en materia de ausentismo? Bueno, encantado de poder conversar contigo esta mañana. Lo que nosotros estamos viendo principalmente mediante una alianza que estamos haciendo con otra empresa tecnológica que es GeoVictoria, es que los niveles de ausentismo en Chile están empezando a alcanzar cerca del 8%, o sea, de todas las veces que las personas tienen que ir a trabajar, el 8% de esas ocasiones faltan al trabajo, no pueden ir, presentar licencias médicas, etcétera. Y cuando tú los ves desde el punto de vista de los atrasos, es casi el 17% de las jornadas empiezan con atraso. Entonces arrastramos un problema desde hace mucho tiempo de ausentismo y atraso. Lo interesante es que si lo comparamos con otros países en Latinoamérica, Chile sigue teniendo mejores números. Por ejemplo, te dije que el 17% en Chile llega atrasado, en Perú es el 12,4, un poquito mejor, en Colombia el 11, un poquito mejor, y en México el 17,4, un poquito peor. Si lo vemos con las ausencias, en Perú es el 11 comparado con el 8% en Chile, en Colombia el 12,7 y en México el 11,5. Entonces, hay aquí algo bien interesante de los chilenos, somos buenos para ir a la pega, pero buenos para atrasarnos también, al parecer. Ahora, ¿qué elementos influyen en eso? Porque tenemos una ciudad cada vez más densamente poblada, con un transporte público que hace lo posible, con aglomeraciones en las vías, y también por el otro lado, Felipe, los incentivos que se encuentra el hombre o la mujer trabajadora al llegar a su lugar de desempeño, los incentivos a la hora de, ya, vamos, hagamos la tarea del día de hoy. Mira, aquí hay harta investigación que nosotros hemos hecho y que otras compañías y también que universidades y medios científicos han hecho, y la verdad es que hay muchas causas. Hay que partir siempre por las causas más físicas o más concretas. La distancia al lugar de trabajo suele ser un buen predictor del ausentismo y del retraso, precisamente porque si tú vives lejos, cualquier cosa que pase en el trayecto, un choque, una descoordinación del transporte público, te puede hacer llegar atrasado. Y así hay un montón de cosas que tienen que ver también con las remuneraciones y con los incentivos. Lo interesante está en que el propósito, por ejemplo, cuando las personas sienten que lo que están haciendo tiene importancia, que su trabajo refleja un propósito que a ellos les identifica y les motiva, también es un buen predictor de que la gente disminuya sus niveles de atraso y ausentismo. Entonces, acá hay cosas muy concretas como los salarios y el transporte, pero también hay harto que tienen que hacer las organizaciones para que las personas estén motivadas y para que reflejen esa motivación en el ausentismo y en la productividad. Diste un tema clave ahí, Felipe, desde el punto de vista de las relaciones, de lo que no se ve, de las sensaciones más bien, que se traducen luego en lo más tangible. ¿Cuánto ha cambiado en nuestra relación con el trabajo en estos 2 años y medio ya de emergencia sanitaria, en que ahora recién estamos volviendo a vincularnos con un mundo que habíamos un poco olvidado? ¿Cuáles son las nuevas maneras, los nuevos métodos, los nuevos modos que se han impuesto? Mira, aquí lo que pasó fue tremendo, porque antes de la pandemia nosotros estimábamos que cerca del 3% de los profesionales estaban teletrabajando. Durante la pandemia, en el segmento de los profesionales, llegamos al 75%.
Y ahora, después de la pandemia, estamos cerca del 10-12%. Entonces, si bien hubo una gran ola que no se mantuvo a los niveles que estuvo cuando estábamos todos recluidos, hay un aumento muy sustantivo de las personas que teletrabajan. Lo interesante también es ver que para la gran mayoría de las personas esta realidad no les ha llegado tanto, porque algunas personas como las que trabajamos en tecnología, en comunicaciones, las que trabajamos en profesiones liberales, como se llaman tradicionalmente, nos es sencillo teletrabajar, porque nuestros trabajos tienen que ver con conocimiento, tienen que ver con información, pero las personas que trabajan en salud, en manufactura, en transporte y en un montón de industrias que requieren la presencialidad, han tenido que volver, y han tenido que volver en gran medida. Una de las cosas que está pasando en las organizaciones es que muchas de las funciones de staff, como recursos humanos, marketing, etcétera, están manteniendo el teletrabajo, pero las funciones operativas a veces tienen que volver tal cual como lo estaban haciendo antes a la presencialidad. Entonces, esto ha traído cambios profundos, pero no son cambios que sean tan extendidos como uno tiende a pensar. Estamos conversando, ustedes escuchan a Felipe Cuadra, cofundador de RankMe. Estamos analizando el mercado laboral. Ustedes saben que estamos en un año en que se ha desacelerado la actividad económica, se ha congelado tanto el desempleo como la creación de empleo. Felipe, ese tema es bien sensible porque todavía seguimos debajo del 8% de desempleo nacional, pero el mismo Instituto Nacional de Estadística nos dice que la creación de empleos también se frenó. ¿Qué está pasando? Mira, aquí yo creo que lo mejor para describir la situación es que los que estamos pendientes del mercado laboral estamos tranquilos, nerviosos, porque como tú dices, hay un tema de que el nivel de desempleo se ha mantenido bajo el 8%, que es un nivel no tan bueno, pero tampoco razonablemente tan malo para un país como Chile. Pero lo que vemos en el futuro es una desaceleración bien importante de la inversión y de la creación de empleo ya mirando para el 2023. Entonces es bastante probable que en los próximos meses empecemos a ver aumentos en la tasa de desempleo. Otra cosa que es importante es que de ese 7,7% que está con desempleo actualmente, hay que fijarse siempre en cuántos de esos son trabajadores formales y trabajadores informales, y no olvidar que en Chile el 26% de los trabajos son informales, con todo lo que eso implica. O sea, que no tienen leyes sociales, que no se cotiza para la AFP, que no tienen la posibilidad de disfrutar de licencias médicas si es que las necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un desafío muy fuerte en nuestra economía de poder ir formalizando y generando empleos que sean empleos de alta calidad. Ahora, Felipe, ¿cómo vienen las nuevas generaciones en términos de su búsqueda de empleo, su permanencia en los lugares de trabajo y en su relación finalmente con el mercado laboral? Porque leemos acá en el diario El Mercurio de hoy, Felipe, que hay una nota que ellos recogen, a su vez, del New York Times, respecto a una tendencia, se suele llamar tendencia, pero es una práctica en que poco a poco los más jóvenes en Estados Unidos y en Europa empiezan a renunciar sin renunciar, es decir, con tareas cada vez menos abordadas, con una desafección progresiva. ¿Cómo ven ustedes esa situación y qué es lo que deberían hacer las empresas para poder incentivarlo? El fenómeno que tú refieres se llama la renuncia suave, el soft resignation en inglés, que es que básicamente en vez de renunciar, una vez que tú te ves desanimado, o que ya no estás tan compenetrado con tu empleo, en vez de renunciar lo que hace es que llegas a la hora, te vas a la hora, cumples con todo lo que tienes que hacer y no tomas nada adicional, ¿ya? Entonces eso es claramente una respuesta a estar, como decimos en la industria, quemado con tu trabajo. O sea, cuando ya no tienes un nivel de apego emocional ni de desafío que te incite a poder desafiarte y a poder tratar de sobrepasar los objetivos que tienes. Esto es algo que nosotros vemos en Chile, y no es algo nuevo. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, nosotros hablamos de que la gente se quema, ¿ya? Cuando tienen periodos de mucho estrés y de mucha demanda, y su productividad y su capacidad de poder ponerse a las necesidades de sus clientes empieza a disminuir. Entonces no es algo nuevo. La cura para este mal tiene que ver con el propósito, tiene que ver con que las compañías primero estén dispuestas a escuchar, ¿ya? Porque la gente, cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo podríamos mejorar este lugar de trabajo? ¿Qué nos falta para ser una mejor empresa? La gente te lo dice, y te lo dice con mucha apertura. Entonces, lo primero siempre es escuchar. Lo segundo es que
Tú trabajas, por ejemplo, en la radio, tú tienes una labor comunicacional que tiene un tremendo valor social, pero muchas personas trabajan en una fábrica de resorte, en una fábrica de alimentos, vendiendo repuestos. El trabajo que hacen no tiene un propósito tan claro. Es difícil encontrar cómo lo que yo estoy haciendo tiene un impacto positivo para la sociedad. Y ahí es responsabilidad de los que están en puestos de liderazgo, de las personas que tenemos empresas, de poder hacer ese puente entre lo que las personas hacen y cómo logramos lo que queremos como sociedad y como país. Y eso no siempre es tan fácil. Como te lo digo, en el caso de un comunicador social es más fácil hacer ese puente, pero hay muchos trabajos donde cuesta un poquito más. Y ese desafío es al final lo que permite que las personas estén motivadas y estén haciendo un trabajo excelente. Al final, muchos queremos hacer un buen trabajo y queremos descollar y cumplir con los objetivos que tenemos. Pero para eso también necesitamos tener un ambiente que nos permita desarrollar esas competencias y nos permita florecer como trabajadores. Cuando tú no tienes propósito, cuando no estás compenetrado con lo que la empresa está haciendo, cuando tienes problemas con tu supervisión o con tus compañeros, esto se vuelve mucho más difícil. Pero por suerte hay un montón de técnicas y herramientas que empresas como Rangmi y otras te pueden ayudar para poder mejorar esto en tu empresa y para poder principalmente escuchar. La gente sabe qué es lo que hay que mejorar. Lo primero que hay que hacer es escuchar. Y encontrar un propósito también por lo demás. Exactamente. Bien, pues queremos agradecer esta mañana a Felipe Cuadra, cofundador de Rangmi, junto a nosotros. Hemos analizado el mercado laboral. Es bien importante además verlo con una mirada de futuro, pensando en cómo han cambiado y hemos cambiado aceleradamente después de la emergencia sanitaria. Gracias, Felipe. Buen día. Encantado. Buen día. 8:38 minutos. 8:38 minutos. ADN.